¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, pastor. Sí, Luis, adelante. No, Manuel. Ay, perdón, Manuel, sí. José Manuel. Bueno, en el video menciona 3 citas. 1 Corintios 3:16. Ah, ok. 1 Corintios 3:16. ¿Qué dice ahí? Lo busco inmediatamente, pastor. Ok. Estoy cargando la Biblia No lo online. veo, yo lo tengo, pastor. Oh, ok. Ada lo puede leer entonces. Gracias por compartir la cita, Manuel. Ada lo va a leer. 15:16, pastor. Si la obra de algunos se quemara. A lo mejor, 1 Corintios 3:16. 16. Ya, pero yo le estoy leyendo el 14. Okay. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok. Entonces ahí llama a creyentes el templo de Dios. ¿Y cómo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Está igualando. Dios es el Espíritu Santo. Muy bien. Ok. ¿Qué más evidencia tenemos en la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? El Salmo 139, 7, 8. ¿Y qué encontramos allí? ¿Alguien más quiere leer esos versículos? Sí, en el Salmo 138 dice, ¿a dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde escaparé de tu presencia? Muy bien. Y la respuesta es no puedo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo momento. Eso quiere decir que, pues, ¿quién está en todo lugar, en todo momento? Solo Dios. Dios es omnipresente. Y si la Biblia dice que el Espíritu es omnipresente, el Espíritu tiene que ser Dios. Muy bien. Ok. Y tenemos una evidencia más. Si alguien comentó que hay mucho ruido en el trasfondo, voy a poner en mudo a todos. Y por favor, mantengan sus micrófonos en mudo hasta que vayan a contestar o comentar. Okay. La otra evidencia que tenemos es que el Espíritu Santo en la Biblia hace cosas que solo Dios puede hacer. Entonces ya mencionamos 1 Corintios, lo llama Dios. Salmo 139 dice que es omnipresente como Dios. Y tenemos un ejemplo en Génesis 1, versículo 1 al 2. El Espíritu Santo estaba involucrado en la obra de la creación. El Espíritu Santo volaba sobre las aguas en la creación. Entonces, esa es una obra que solo Dios hace, crear el mundo. Pero si el Espíritu Santo estaba involucrado, el Espíritu Santo es Dios. Podríamos mencionar otras obras que el Espíritu hizo que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, lo que el ángel mencionó a José sobre su comprometida María, la Virgen. No temas recibirla como esposa, porque lo que está concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Esa milagrosa concepción de nuestro Salvador Jesús en la Virgen María estaba obrado por el Espíritu Santo. Pues ¿quién puede hacer algo tan milagroso? Solo Dios. Dios es omnipotente. Muy bien. Hasta el ángel Gabriel dijo eso a María, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Si es el Espíritu Santo que lo hizo, y luego él dice, no hay nada imposible para Dios, pues Dios es el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es Dios. Ok, hasta allí, ¿alguna pregunta o alguna duda? Ninguna. Ninguna. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a continuar con la lección principal para el día de hoy. Ok. Vimos esto en nuestra primera clase sobre el Dios verdadero. Es una forma de entender lo que la Biblia dice sobre la Trinidad. Que demuestra que cada persona de la Trinidad es Dios, no es parte de Dios. Cada persona es pleno Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios y son distintas las personas también. Entonces, ahora estamos hablando del Espíritu Santo. Es verdaderamente Dios, como vimos y vamos a ver. Creemos en Él como tal porque la Biblia lo describe de esa manera. Algunas personas, algunas iglesias piensan o enseñan que el Espíritu Santo es simplemente una representación inanimada del Padre o una fuerza o emoción que manda el Padre. Pero la Biblia no describe al Espíritu Santo así. La Biblia describe al Espíritu Santo como una persona, y no solo una persona, sino Dios. Entonces, el Espíritu Santo es personal y divino. Y vamos a ver más evidencia de eso hoy. Ustedes, para prepararse para esta clase, leyeron una historia de Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan de los detalles de esa historia? Ananías y Zafira. Ellos eran miembros de la iglesia temprana, Hechos capítulo 5. Muchos de los creyentes en ese entonces estaban vendiendo sus posesiones y tomando el dinero para ayudar a los demás, y ofrendándolo para los pobres. Y eso es lo que hicieron Ananías y Zafira también. Vendieron una propiedad y trajeron el dinero y lo presentaron a los apóstoles para ayudar a los pobres. Y si hubieran hecho eso y hubieran dicho, vendimos un terreno y aquí hay parte del dinero para ayudar a los pobres. Perfecto. Sin problema. Hubiera sido una ofrenda agradable a Dios. El problema es que no hicieron eso. Mintieron. Dijeron, vendimos una propiedad y aquí está todo el dinero que ganamos de eso. Cuando de hecho, como pueden ver en la pantalla, habían guardado unas monedas, parte de eso, para sí mismos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Pues Pedro, dado este conocimiento por Dios, supo que habían mentido y acusó a Ananías, de mentir contra el Espíritu Santo. Más tarde, hablando del mismo hecho, dice que mintió contra Dios. Vamos a ver unos de esos versículos que muestran también claramente que el Espíritu Santo es Dios. Aquí están, Hechos capítulo 5. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo? Esto es muy importante para esas personas que piensan que el Espíritu Santo es una representación de la acción de Dios o una emoción o una fuerza que manda Dios. No puedes mentir a una fuerza. Una fuerza es una cosa, una emoción es una cosa. Igual que no puedes mentir a la mesa que está en tu cocina.
porque es un objeto, es una cosa. No puedes mentir a una fuerza. Pero sí puedes mentir a alguien personal, ¿verdad? Un ser personal. Entonces entendemos de esto que el Espíritu Santo es un ser personal. Continuamos. Pedro dice en el versículo 4, no les has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Viste lo que hizo Pedro aquí? Ujú. Dijo, mentiste al Espíritu Santo, mentiste a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Luego, cuando viene su esposa, también dice, ¿por qué pusieron a prueba al Espíritu del Señor? No es, la Biblia prohíbe poner a Dios a prueba. Entonces, cuando está acusándole de poner al Espíritu Santo a prueba, está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Ok. Hasta allí, ¿cuáles son sus preguntas sobre la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es? Pastor, una consulta. Sí, adelante. El versículo 9 cuando dice, ¿por qué pusieron a prueba al Espíritu Santo? Bueno, ¿y cuál es la diferencia cuando uno le pide al Espíritu Santo? ¿No es también como ponerlo a prueba? Cuando uno ora y le pide al Espíritu Santo fuerza, sabiduría, qué sé yo, la necesidad que el creyente tenga en el momento, ¿no es ponerlo a prueba? Hmm. La diferencia porque ahí uno lo hace por fe. Sí hay una diferencia allí. Bueno, estoy buscando ahora un versículo bíblico en donde Jesús nos manda a pedir el Espíritu Santo. Dice que es algo bueno. Lucas capítulo 11 está allí. Y en Lucas capítulo 11, en el versículo 13, dice Jesús, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, es bueno orar por el Espíritu Santo, entendiendo, y vamos a aprender esto en otras lecturas, cómo trabaja Él. Él trabaja mediante la palabra de Dios. Entonces, si estoy pidiendo el Espíritu Santo, también debo estar estudiando o meditando en la palabra de Dios, porque esa es su forma de trabajar. Pero en el caso de Ananías y Zafira, estaban poniendo a prueba al Espíritu Santo en el sentido de que estaban en su hipocresía, en cierta forma desafiando al Espíritu Santo a hacer algo. Estaban tratando de ocultar algo del Espíritu Santo, quien es omnisciente, quien todas las cosas sabe. Y en ese sentido estaban poniéndole a prueba. ¿Contesté la pregunta o siguió con duda? A la noche se la vuelvo a preguntar. Ok. No. Espero Pastor, que... lo que pasa es que este versículo también es muy mal utilizado si lo vemos en el área de lo que realmente nos quiere decir el texto. Porque hay muchos pentecostales y las metodistas de la iglesia que yo he andado, en el cual lo utilizan con respecto a los diezmos, a no engañar, a no mentir. Entonces, por eso hacía también la consulta entre tomar a prueba el espíritu, porque aquí lo mal utilizan y con eso se ejerce una presión con el creyente de que si no das realmente lo que corresponde, entonces ya estás pecando y te estás condenando. Y hoy, porque hemos estudiado, he sabido de que esa ley nos rige para nosotros, lo que es el diezmo. De hecho, no tengo ni campo para poder entregar una vez al año mi porcentaje. Por eso le hacía la consulta y aclarar ese punto. Ok, gracias. Sí. Podemos estudiar sobre ofrendar en otro curso, pero estaría mal decir que el problema fue con su ofrenda.
Pedro mismo no dice eso. Él dice que el problema fue con su mentira. Como yo dije, si hubieran sido honestos, miren, vendimos esto, nos quedamos con una parte, pero esto lo damos para Dios. No hay problema. Pero sí, el problema fue su hipocresía. Gracias. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Profesor, disculpe. Sí. O sea, lo que ahí nos hace ver es la mentira, no, profesor. Si uno desea dar de corazón, lo que uno desea debe ser, como dice usted, ¿no? Que hubiese dicho, es una parte que voy a dar para ayudar a los pobres. Pero Sí. ellos se aseguraron que a ese precio han vendido la propiedad, pero habían vendido a más, estaban escondiendo. Por eso, de eso es lo que habla Jesús, de eso es Pedro, perdón, la mentira, porque no podemos mentir, no podemos mentir, le podemos mentir a usted, a todos, pero a Dios no podemos mentirle. ¿No es cierto? Y hay que ver que está la presencia del Espíritu Santo. Sí, precisamente. Sí. Ok. ¿Cuáles otras preguntas? Pastor. Sí. Pero nosotros siempre estamos mintiendo de alguna manera u otra. No hablamos netamente la verdad. La única verdad es lo que dice la palabra del Señor. Si no fuera por la palabra del Señor, nosotros seríamos, pero enredados en nuestras propias mentiras, cada momento, cada día. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos sacar, digamos, solamente enseñanza en esto? Me aferro, digamos, a lo que he aprendido hasta ahora, diciendo de que Jesucristo es el único que es la verdad y la vida. Y si no fuera por Él, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, la pregunta es, actualmente, ¿he tomado en cuenta también si yo miento a un hijo de Dios, si yo miento al pastor, también me vendrá, digamos, alguna reprensión de parte del Señor en esto? Bueno. Esa pregunta. A Dios le toca decidir lo que son las consecuencias de la acción de uno, ¿verdad? En la iglesia temprana, Dios decidió mostrar a todos los creyentes que poner a prueba a Dios era algo serio. Y lo hizo con estos dos, con Ananías y Zafiras. Y nos enseña ahora lo mismo. Pero cuando, como usted dijo, nos guía a saber, yo tampoco he sido honesto con los demás. Yo hay hipocresía en mi vida también. Yo digo una cosa, pero siento otra. Y hasta con Dios a veces. Es bueno reconocer eso. Porque es así que Dios va quitando nuestra hipocresía. Y luego vamos a la cruz de Cristo, en donde Él pagó, Él fue castigado en nuestro lugar por todos esos pecados. Y ahí hallamos nuestro consuelo y nuestro perdón. Pero también hallamos el poder de seguir tratando de ser honestos en nuestras palabras y acciones, ¿verdad? Amén. Sí, entonces, esta historia, como toda la Biblia, fue escrita para enseñarnos. Y hallamos dos mensajes aquí. Hallamos la ley que nos muestra nuestro pecado, pero también hallamos el evangelio, las buenas noticias que Jesús nos ha quitado nuestros pecados y creyendo en Él no seremos castigados. ¿Ok? Amén. Sí. Ok. ¿Cuáles otras preguntas? Pastor, una pregunta.
Pero Ok. uno tiene que pedir perdón a Dios por las mentiras que uno hace, ¿no? Para estar en... La Biblia nos llama al arrepentimiento y parte de eso es confesar nuestros pecados a Dios. Sí. Queremos Porque evitar la impresión que ganamos el perdón con nuestra oración, pero si el Espíritu Santo que nos acusa de nuestros pecados también nos conduce a confesarlos y Dios promete que nos perdona por la fe en Cristo. Pastor, podemos decir que el modelo a seguir es Jesucristo porque Él fue una persona que no tuvo pecado, Él nunca mintió, Él tuvo una actitud, digamos, conforme a la palabra, casi todos los mandamientos. Uh-huh. Y ese es el modelo a seguir porque nosotros no somos perfectos, tenemos esa parte humana, esa parte pecaminosa todavía que es difícil sacarla de nosotros. Uh-huh. Sí, tiene mucha razón. El ejemplo de Jesús es perfecto y no lo alcanzamos en el mejor de nuestros días. Y por eso tan importante al final de cada día descansar en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta para salvarnos, para darnos su justicia, su santidad y murió en la cruz en nuestro lugar, también para ganar todo nuestro perdón. Sí. Ok, Aníbal tenía su mano en el aire. Adelante, Aníbal. Aníbal, ¿tenía una pregunta? Sí, más que una pregunta, es como un comentario. Uh-huh. Y es que definitivamente, o sea, aquí en este texto dice que era la iglesia primitiva, la primera iglesia, y todos lo tenían en común. Uh-huh. Cada quien actuaba para beneficio general, no había necesidades, o sea, había un amor, se practicaba prácticamente la palabra como decía el Señor. Sí. No sé por qué ellos convenieron, bueno, ahí dice la palabra que Satanás llenó su corazón, pero al igual ellos pudieron haber vendido su heredad y entregar su parte y ya, simplemente. Uh-huh. El comentario va donde que, pecaron con eso y pasó lo que pasó. Nosotros no podemos estar pendientes de, todos pecamos a diario, nosotros hicimos un reconocimiento y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados, nos fue quitado el pecado de nosotros. No, esa naturaleza en los primeros cursos que yo hice de aquí de Academia Cristo dice que ese pecado mora en nosotros. Sin embargo, está la soberanía y la suficiente gracia del Señor Jesucristo para poder perdonarnos, porque si nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, yo pienso que en ese libro no hay borrones, ni hay tachones, ni nada. Si tu nombre y mi nombre están allí, hagamos lo que hagamos. Y quiero ser bien entendido, no porque voy a pecar deliberadamente, no. Simplemente es su gracia, su favor y su misericordia, y tenemos que recordar eso siempre, porque fácilmente el enemigo pues nos acusa, siempre nos estará acusando y que no somos dignos y que esto y que lo otro, pero ha habido un sacrificio perfecto y suficiente para salvarnos. Sí, sí. Amén. Gracias por la explicación, estoy de acuerdo. En Romanos Amén. 6, Pablo dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, ¿verdad? Y como usted dijo, eso no nos da permiso de buscar seguir pegando. En cambio, nos asegura que todos los días, aunque reconozcamos y reconocemos que somos pecadores y fallamos, que Jesús está perdonándonos mediante el sacrificio que hizo. Sí, para que el diablo no nos haga desesperar del amor de Dios. Dios quiere que recordemos eso. Muy bien. Amén. Amén, pastor. Amén. Ok, vamos a continuar entonces porque tenemos un tema ahora que
y vamos a estudiar muchos versículos bíblicos juntos en cuanto a este tema. Y el tema es hablar en lenguas. Más adelante, en el curso que viene, la clase que viene el jueves, vamos a estudiar el trabajo principal del Espíritu Santo. Y el trabajo principal del Espíritu Santo es, Él obra fe en Cristo en nuestros corazones. Hasta hoy, en este capítulo, vamos a ver que Pablo enfatiza eso. Profe, disculpe. Lo que más quiere el Espíritu Santo es edificarnos, dice Pablo. ¿Y qué quiere decir eso? Él quiere crecer nuestra fe en Jesús. Ese es el trabajo principal del Espíritu. Pero a veces un énfasis en iglesias es hablar en lenguas. Entonces vamos a tocar ese tema en lo que sigue en la clase el día de hoy. ¿Tenía una pregunta, Aníbal? No, le iba a ratificar que me explicara, pero ya lo volvió a explicar y ya lo entendí. El trabajo del Espíritu Santo. Ok, perfecto. No había escuchado. No hay problema. Buen entendedor, pocas palabras. Ok. Entonces vamos a leer una sección de la Biblia en donde Pablo, el apóstol, escribe a los corintios mucho sobre hablar en lenguas. Pero yo creo que antes de esto es importante empezar con lo que ustedes vieron en el video. Hechos capítulo 2. Ese es el lugar, el primer lugar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde encontramos hablando en lenguas. Y es el más detallado parte de la Biblia en donde habla de cómo es eso. Y la Biblia ahí enfatiza que no eran lenguas desconocidas, no era una repetición de sílabas extrañas, lo que los discípulos hablaron el día de Pentecostés. Eran idiomas entendibles y idiomas conocidos en el mundo. La multitud dijo, estaban de toda parte del mundo y decían, está hablando en mi idioma nativo. Entonces, es importante eso porque mucho de lo que practican hoy en día no es así. No son idiomas conocidos. No es, de repente uno empieza a hablar en chino. Normalmente son sílabas repetidas y un murmurar. Bueno, no tenemos un ejemplo en la Biblia de eso. El primer ejemplo que tenemos es idiomas conocidos, entonces lo más probable es, en todos los otros ejemplos, refiere a lo mismo, cuando está diciendo que hablaron en lenguas. Pero ahora, dicho eso, yo quiero que vayan estudiando los siguientes versículos conmigo y vamos a aprender unas cosas sobre lo que la Biblia dice en cuanto a esto de hablar en lenguas. Y vamos a hacerlo en este sentido. Si tienes un conocido, un amigo que va a una iglesia y escucha eso, que estaban hablando en lenguas, ¿qué podrías decirle? ¿Qué podrías preguntarle a esa persona para aclarar la situación? Entonces, empecemos juntos nuestro estudio. ¿Alguien puede empezar a leer aquí? 1 Corintios 12. Amén. ¿Leo yo, pastor? Ok, adelante, Rosita. Hermanos, no quiero que ignoren... perdón. Yo creo que dos personas se pusieron de voluntario a la vez. Sí, Entonces... le doy el pase al hermano porque él lee bonito. Adelante, Aníbal, entonces. Ok, habrá más oportunidad después, no se preocupe. Gracias. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes,
eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ok. Es interesante aquí que cuando empieza hablando de dones espirituales, lo primero que Pablo hace es, él regresa a lo principal. El trabajo principal del Espíritu Santo, como dije, obrar fe en Cristo en el corazón. Y está diciéndolo aquí, ¿verdad? Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Somos muertos espiritualmente por naturaleza. No podemos llegar a tener fe en Cristo por nuestra propia cuenta. Pero Dios, el Espíritu Santo, obra en su palabra para darnos fe, para resucitarnos así espiritualmente. Pablo dice a los corintios, lo primero es, tienen que entender esto. Es el Espíritu Santo que nos da fe en Cristo. Muy bien. Ok. Vamos a continuar entonces, versículos 4 a 8. Y ahora, ¿quién fue? Sí, adelante. Bueno. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. ¿Puede seguir, Alexander? ¿Puede seguir ahí? A otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de las sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Ok. Unos puntos sobresalientes aquí. Primero, dice Pablo que cuando el Espíritu Santo da dones, les da a cada uno para provecho. Y más adelante él va a explicar, no solo es para provecho personal. El Espíritu Santo no nos ayuda a ser egoísta. Más bien es para el provecho común, el provecho de todos los demás, la edificación del cuerpo. Por esa razón el Espíritu Santo da dones. Otro punto, un momento, y luego voy a tomar preguntas. Otro punto sobresaliente aquí es el Espíritu reparte a cada uno en particular según su voluntad. Amén. Amén. Lo vimos aquí también. A otro más, a otro. Es decir, que ¿debe cada creyente esperar todos estos dones? Según Pablo, no. ¿Qué es la decisión del Espíritu Santo? Sí, según la voluntad de Dios. Entonces, no tenemos una promesa aquí ni en otras partes de la Biblia que vamos a tener todas estos dones. A cada uno reparte el Espíritu Santo según Él quiere y decide. Y otra parte de esto es, debemos nosotros esperar que todos estos dones sigan existiendo en la iglesia en cada época. No tenemos esa promesa. Es según el Espíritu Santo decide. Algunos a base de estos versículos dicen, pues, tiene que haber milagros en la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo da ese don. Y nosotros diríamos,
Sí, la Biblia dice que el Espíritu da ese don, pero según Él decide. Entonces, si no tenemos promesa aquí que lo va a dar, es su decisión. Bien puede, pero dejamos eso al Espíritu Santo. Y además, como veremos adelante, hay mejores dones que debemos estar buscando que algunos de los mencionados aquí como milagros y lenguas. Ok, dicho todo esto, ahora, ¿cuáles son sus preguntas hasta este punto? Pastor, Ajá. la consulta es la siguiente. Okay. Los dones son un regalo que entrega el Espíritu Santo según su voluntad. Uh-huh. La pregunta es, ¿los dones o el don que recibe un creyente se puede perder o es permanente? Muy buena pregunta. Tenemos evidencia bíblica. Por ejemplo, en Mateo 25, cuando Jesús cuenta una parábola de mayordomos, que un rey tenía sus cosas, los repartió entre sus siervos y luego se fue en un viaje. Y, en esa parábola, Jesús dice que el siervo que no usó fielmente lo que le fue encargado, perdió lo que tenía, fue regalado a otro. Yo diría a base de esa parábola, otros versículos y también lo que dice aquí, ¿verdad? Si uno no está usando un don espiritual, es la decisión del Espíritu Santo cuando ese don debe de ser quitado. La Biblia nos llama a usar los dones que tenemos para el reino de Dios y para el bien de los demás. Romanos 11 es otro lugar, Romanos 12, en donde Pablo dice, si uno tiene un don debe usarlo. Entonces, movidos por el amor de Dios en mandarnos a Jesús y en darnos su Espíritu Santo, queremos usar nuestros dones fielmente. Ok. No, y dice un versículo también que los dones espirituales son locales, o sea, que lo que Dios te da y no te lo quita. Porque mire, si vemos ahí en la parábola, más o menos, ya cuando el Señor llegó a donde los siervos que no habían, o sea, el último, ya ahí entonces él le quitó el don al que no lo multiplicó. Sí. No escuché muy bien su comentario porque está entrecortada la señal. Pero no necesariamente está diciendo ahí que si usamos un don, Dios va a multiplicarlo y darnos más dones. Si el Espíritu decide eso, sí, pero es según su voluntad, ¿no? Sí está. O sea, yo digo que los dones son irrevocables, o sea, que lo que el Señor te da, aún el llamamiento, Él no te lo quita porque la palabra lo dice. ¿Dónde dice eso, que no lo quita? O sea, de que son irrevocables, porque a mí yo tenía el versículo, pero hay una cita bíblica que dice en Romanos 11:29. Ok. Sí, más o menos por ahí. Que los dones espirituales son irrevocables. Sí, en Romanos 11:29. Romanos 11:29. Sí. Sí. Pero ahí tenemos que fijarnos también en el contexto, ¿verdad? Está hablando de salvación para los judíos. Y si entendemos bien esa sección, es cierto que son irrevocables. El llamamiento de Dios en su palabra para creer en el Salvador
los dones que Dios promete. Voy a poner en mudo todos los micrófonos porque hay mucho ruido en el trasfondo. Ahí está. El llamamiento en la palabra de Dios a creer en Cristo siempre está allí, ¿verdad? Dios no lo va a quitar. Los dones, la salvación, el perdón que Él promete mediante la fe en Cristo. Tampoco va a renegar en esa promesa Dios. De eso está hablando Pablo allí principalmente. Pero de cierta forma estamos haciendo la misma pregunta que hicimos en otra clase. ¿Puede uno perder la fe en Jesús? Y la Biblia enseña que sí, uno puede. Si uno entristece al Espíritu Santo hasta cierto punto, entonces puede ser que el Espíritu Santo se va. Y si eso sucede, pierde su fe, pierde sus dones, ¿verdad? Bueno, en esta lección vamos a específicamente estar hablando del don de las lenguas. Entonces, en las lecciones que vienen, si hay más preguntas sobre lo demás del Espíritu Santo, podemos contestarlas ahí. Aníbal, ¿quería comentar algo? Pues, profe, yo tengo varias preguntas, pero por ejemplo en esta que estamos contestando, porque tratamos de que no podemos agregarle ni quitarle nada al tema de la Biblia, de la palabra. Pues en este caso que se leyó que irrevocables son los dones. Ahí está hablando de dones como tales. Y coloca, y el llamamiento, que es otra cosa. Entonces, bueno, yo entiendo ahí lo que dice la palabra, que es irrevocable. Yo quiero que usted me conteste por decir alguna pregunta. Yo conocí un hermano que el hombre cristiano, todos servía y todo, pero dejó de servir a Cristo. Actualmente, pues, se fue para el mundo, para todo lo que uno le llama mundo, ya nada con Dios. Pero él seguía hablando en lenguas. Por ejemplo, si asistía a un grupo de oración y comenzábamos a orar y lo invitábamos como para... Él seguía hablando en lenguas. ¿Qué me dice acerca de eso? Yo diría que tiene que ser otra cosa que no es don del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos conduce, primero de todo, a tener fe en Cristo y a vivir vidas agradables a Dios. Y si uno ya no está viviendo su fe o ya no tiene fe, no tiene el Espíritu. Y así no puede hablar en lenguas. Entonces, si esta persona ya cayó de su fe o está viviendo en pecado y está hablando en lenguas, ese no es don del Espíritu Santo. Ok. Profe, y digamos, y la segunda pregunta es, hay iglesias que se enfatizan, por decir, estamos hablando de iglesias sana doctrina, en la palabra, y se enfatizan en un don, por decir el tema de don de lengua. Hay hay iglesias que si tú no hablas en lengua, o sea, tú estás incompleto, la persona, o sea, tiene que tener el don de lengua, si no, no está completo. Y enfatiza en eso. La pregunta es, siendo una iglesia de sana doctrina, ¿por qué establecen, pues si estoy errado, es la pregunta que le hago, no sé, sería como doctrinas de hombre cuando la palabra dice que son dones que Dios da y que algunos lo pueden tener y otros no lo pueden tener? Sí. Vamos a tocar ese tema otra vez aquí en nuestra lección, pero tenemos una respuesta de Dios aquí en estos versículos. Las iglesias que dicen que todos los que tienen el Espíritu deben ya hablar en lenguas están equivocadas. Porque Pablo aquí dice que no a todos se reparte todo don.
que reparte el Espíritu Santo a cada uno según su voluntad. Sí. Ok, Alexander, tú que tenías su mano en el aire. Alexander. Sí, señor, muchas gracias. Pues, pensando aquí, todos nosotros, incluido, tiende a confundir dos cosas, lo que es el don y lo que son los talentos. Entonces, por ejemplo, uno nace con un talento que Dios puso en el ser humano. Por decir algo, yo tengo el talento para hablar, el talento para hacer ciertas cosas, para construir, para reparar, cosas talentosas que Dios puso en nosotros, como los cantantes que tienen el talento para cantar. Y no necesariamente ese talento significa que tenga un don que sea el del canto o un don. Entonces, pensaría yo, no sé si está bien y me corregirían, si el don es el que efectivamente el Espíritu Santo tiene para el crecimiento y para extender la iglesia, ¿sí? Y entonces ese don, yo pensaría humildemente que sí puede ser quitado, porque es un don no del hombre, sino del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está, pues el don, perdón la palabra, desaparece pues al no estar el Espíritu Santo en el hombre. En cambio, el talento siempre va a estar. Y entonces el compañero decía que una persona que conocía de Dios tenía el don de lenguas, pero dejó de serlo o se apartó del Espíritu Santo, pero seguía hablando en lenguas. Uno terminaría diciendo que es un talento también que tienen las personas, porque yo también conozco gente que predica el Evangelio, se retira del Evangelio, pero siguen hablando bien. Es como un talento y con algo que nace, o sea, nato de la persona. Y el don sí, como no es del hombre, sino es del espíritu, es decir, el talento es del hombre, porque Dios se lo dio al hombre de hacer o de reparar. En cambio, el talento sí es del espíritu. Y si el espíritu se aparta, pues se aparta también el talento. No sé. Muchas gracias por la distinción que usted hizo entre talentos y dones espirituales. Es bueno recordar esa distinción. Porque sí, incrédulos pueden tener talentos también. Dios en su misericordia les regala talentos, aunque no tienen fe en Cristo. Y muchos de los mejores artistas no creen en Jesús, ¿verdad? Esos talentos naturales ahora cuando uno llega a tener fe en Cristo, cuando Dios les concede fe, el Espíritu Santo toma esos talentos y ahora los bautiza, por decir. Los va a usar ahora para el bien del reino de Dios. Pero en adición a esos talentos naturales, puede dar dones espirituales, como estamos leyendo ahora, ¿verdad? A cada uno según decide. Entonces, sí es bueno mantener la distinción entre talentos naturales y dones espirituales. Gracias por eso. Pastor, yo una pregunta también. Adelante, Diosnel. Sí, mi pregunta también el tema de hablar en lengua. Por ejemplo, en una parte también hay un don de interpretar el lengua. Y yo participaba en varias iglesias antes. Y ahí se dice que repartirá cada uno el don. No usamos en uno todo. Y hasta hoy no he encontrado que interpreta la lengua. Porque justo no hay. Hasta hoy yo no he encontrado ningún lugar que interpreta la lengua. Solo hay que hablar en lengua, supuestamente sanidad, pero que interpreta la lengua hasta ahí no aparece. Porque yo, por ejemplo, aprendí a hablar en un poco de hebreo, un poco de árabe y portugués. Y si en cerca de mí, cuando yo antes participaba en un islámico y él lo tiene sus rituales en árabe. Cuando ellos hablan en su idioma, yo entiendo que hablan. Pero el lengua, por ejemplo, era idioma hebreo, pero hasta ahora yo no encontré todavía en un parte que interpreta la lengua. Y raro nomás que habla en lengua, nomás que hay sanidad, así, pero que interpreta en lengua no hay todavía. Y ahí aparece que también una persona puede tener Esta es mi pregunta, doctor. Gracias por la pregunta, Diosnel. Sí, aquí mismo en estos versículos Pablo menciona el don de interpretar lenguas. Pero vamos a ver un poco adelante
que Pablo dice que si no hay quien interprete, no se debe de hablar en lenguas en la iglesia. Entonces, las iglesias que están practicando eso, hablando supuestamente en lenguas dentro de la iglesia, pero no hay quien interprete, están en contra de la Biblia. No deben hacer eso. Ok. Tenemos que continuar porque si no, no vamos a terminar leyendo sobre las lenguas aquí en 1 de Corintios. Si al final todavía tienen preguntas, podemos contestarlas. Pero para el tiempo que se nos va volando, vamos a terminar leer primero y luego tomar preguntas. Entonces, pido que hagan esto. Si les surge una pregunta o duda, que lo apunten. ¿Entendidos? Que si les surge una duda o una pregunta, que lo apunten y ya al final vamos a contestar esas preguntas. Bien. Ok. Continuamos entonces. Un voluntario para leer estos versículos. Yo, profesor. Ok, adelante, Diosnet. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia de Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, a los que administran y los que tienen don de lengua. Amén. Ok, muy bien. Una nota aquí, un punto que sobresale. ¿Cuál está lo último en la lista? Maestros. A milagro. No, pues. Los que tienen don de lenguas. Y no necesariamente está hablando de importancia aquí, pero parece que sí hay una jerarquía aquí, ¿no? El apostolado, eso era, o sea, los testigos de ojo de Jesús, ¿verdad? Profetas, maestros, milagros. Entonces es bueno simplemente notar eso aquí, que en la lista de dones que el Espíritu Santo daba, Pablo menciona muchos antes del don de lenguas. Y va a hacer énfasis en esto después, que hay unos dones que son mejores que otros. Ok, vamos a continuar leyendo. ¿Voluntario aquí? Yo, pastor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Okay. Aquí Pablo dice más claramente lo que decía antes. ¿Debemos esperar que todo creyente hable en una lengua? No. Como no es así, no todos tienen este don. Cada uno es distribuido don según la voluntad del Espíritu Santo. Y ahora vamos a brincar de capítulo, pero él está, ahora les muestra un camino aún más excelente. Está diciendo, hay cosas que el Espíritu Santo obra en nosotros que son más necesarios que estos dones aún. Y va a empezar a hablar de amor. Porque si uno tiene los dones espirituales más grandes, pero no tiene el amor para usarlos para el bien de los demás, van a ser dones egoístas y no sirven para nada. Entonces, vamos a continuar la discusión ahí. Primero de Corintios, ya después de hablar sobre buscar primero de todo el amor,
Ahora él va a hablar de esos otros dones también. Un voluntario para leer estos versículos. Yo, pastor. Adelante. José Altuve. Ah, Sí, José Altuve, adelante. ustedes vayan de pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo la profecía. Pues el que habla en las lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres y a nadie. Le entiende porque en el espíritu habla de la manera misteriosa, pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Ok. Amén. Entonces, aquí está diciendo que unos dones son más importantes de otros. Procuren alcanzar los dones espirituales que edifican, que exhortan, que consuelen. Y él menciona la profecía como el principal. Cuando ustedes escuchan esa palabra, a lo mejor todos nosotros, lo primero en que pensamos es predecir el futuro. Predecir el futuro. Pero la forma en la cual la Biblia usa esa palabra es mucho más amplia. Sí, los profetas en el Antiguo Testamento daban promesas sobre el futuro, pero su trabajo principal era predicar la voluntad de Dios a la gente, sea sobre su pasado, su presente o futuro. Predicaban la voluntad de Dios, anunciaban el mensaje de Dios. Entonces, cuando leemos aquí el don de profecía, no pensemos en solo predecir el futuro. Ese es más bien un don de predicar la palabra de Dios. Y Pablo establece esto aquí. Edificar, exhortar, consolar. Eso es lo que la palabra de Dios hace por nosotros, ¿no? Ok. Si tienen preguntas, otra vez, pueden apuntarlos. Y al final vamos a tratar de contestarlas todas. Muy bien. El Espíritu Santo más quiere edificar a la iglesia. Ok. ¿Alguien quiere seguir leyendo aquí, un voluntario? Amén, pastor. Adelante. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes de que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Ok, entonces, la lengua desconocida en sí no edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay forma de entenderlo si no hay quien lo interprete. Pablo está otra vez diciendo que el propósito del Espíritu es edificar la iglesia con todo esto. Ok. ¿Alguien puede seguir leyendo aquí? Sí, señor. Adelante. Si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. Yo no he asistido a muchas iglesias que hablan en lenguas, pero de lo que he oído, mucho de lo que sucede en esas iglesias hoy es esto. Es lo que Pablo dice que no debe de pasar en iglesias.
que sí, es mucho hablar al aire, sin un mensaje claro y comprensible. Ok. Adelante entonces. Un voluntario para leer estos versículos. Amén. Yo, pastor. Adelante, Rosa. Sí. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales. Procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Okay. Amén. Aquí yo creo que hay otra evidencia de que el hablar en lenguas en la Biblia siempre refiere a hablar en idiomas. No es de sílabas desconocidas, no lenguas angelicales, como a veces dicen, porque Pablo hace la comparación con idiomas conocidos, el chino, el griego, el hindú. Ok, pero su punto aquí es si alguien llega a su iglesia hablando en chino, qué bueno para él, pero eso no me va a servir si yo no sé hablar chino. Amén. Ok, aquí, un poco más. Por lo tanto, perdón. Adelante. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, perdón. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ok. Entonces, está diciendo Pablo aquí, de cierta forma, aun si estoy orando en un idioma extraño, no me beneficia, no me edifica a mí tampoco, en cierto sentido, porque si no entiendo ese idioma, mi espíritu está orando, pero mi mente no es activa. Ok. Continuamos. Voluntario para leer esto. Yo, pastor, Lucy, gracias. dice, porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabes lo que has dicho? Tu acción de gracia puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Por favor, siga, Lucy. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás. Que 10,000 palabras es una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Okay. Enfatizando, Pablo, otra vez la importancia de edificar la iglesia encima de simplemente hablar en un idioma desconocido. Ok. Adelante, entonces, unos versículos más. Ahora va a aplicar esto a sus servicios de adoraciones. ¿Qué debe suceder entonces? A base de todo lo que él ha dicho. Listo. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación. Pero todo debe hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Ok. Entonces, aplicando esto al culto de los corintios,
aprendemos otra cosa sobre este don de lenguas. El Espíritu Santo que lo daba, también daba dominio propio para poder esperar su turno. Okay. Para que haya orden, dice Pablo. Okay. Un poco más, voluntario para leer. Amén. Oh, me parece que Aníbal quiere hablar, pero no está activado el micrófono. Perdón. Ahí está. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguno estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así que todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Okay. Amén. Yo cuando yo leo estos versículos, yo pienso en, por ejemplo, ustedes han asistido a estudios bíblicos, ¿verdad? Y hay un pastor o alguien que está guiando el estudio bíblico y de repente, tal vez un creyente sentado ahí en las bancas, en las mesas, mira un versículo y haya allí una verdad. El Espíritu Santo obra mediante un versículo, siembra una verdad en su corazón y quiere compartirla, ¿ok? ¿Cómo debe hacerlo entonces, dice Pablo? Con orden. No simplemente todos poniéndose de pie, párate ahí, yo tengo algo que decir. No, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El espíritu de profecía está bajo el control del profeta. Entonces, que uses ese dominio propio para guardar silencio hasta momento oportuno, decir, puedo decir algo. Y luego el que está hablando debe decir, sí, adelante. Para que haya orden en la iglesia. Porque eso conduce a la edificación. Si todos están tratando de hablar a la vez, no hay edificación. Porque en esa confusión el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia se pierde. Ok, hasta allí entonces. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas? Yo les pedí que estuvieran apuntando preguntas. Vamos a empezar con los que levantaron su mano en la app. Laurent, ¿tiene pregunta? Laurent, ¿tiene pregunta? Yo tengo una pregunta. Ok, esperen un momento. Vamos a empezar con... No sé si puede escucharnos, Laurent. No está activado su micrófono, tal vez. Bueno, Laurent, un poco adelante, si sigue con la pregunta, puede hacerla. También tiene su mano en el aire Elizabeth. Elizabeth, ¿cuál es su pregunta? Había levantado la mano para leer la palabra. Ay, perdón, Elizabeth. Tal vez lo mismo con Laurent. La próxima vez que tenemos oportunidad, le doy la palabra a Elizabeth para leer. Lo siento. Ok, Manuel Romero, ¿tiene pregunta? Sí, pastor, son 2 preguntas. Ok. Bien, ¿me escucha bien? Ajá, sí, le escucho muy bien. Bien, en el caso del don de profecía, sabemos de que en el Antiguo Testamento hubieron varios profetas, tanto mayores como menores, así como se clasifica, y que siempre profetizaron de lo que iba a venir.
Cuando Jesús murió en la cruz, según estudios, dice que se cumplieron 300 o bien más de 300 profecías. Pero hoy en día, que está todo escrito, ¿qué profecía o cuál es la función del profeta hoy en día? Es decir, no va a hablar de algo que ya está escrito, porque supuestamente ya está todo escrito, no hay nada nuevo. Por algo en el Apocalipsis dice, no se puede sacar ni una palabra ni agregar una letra. Entonces, ¿cuál hoy en día es la función del profeta? Si está todo escrito, tenemos la Biblia para eso. Y la segunda pregunta, me gustaría que especificara un poquito más qué es el don de ciencia, pastor. Palabra de ciencia, decía esta traducción. Bueno, en cuanto a la primera pregunta ahí, Manuel, por eso yo especifiqué antes de sobre el don de profecía es más amplio que simplemente predecir el futuro. Predecir el futuro como seres humanos, eso es lo que más nos interesa, pero sobre todo por nuestra falta de fe. Yo quiero saber lo que sucede en el futuro porque no confío que Dios puede encargarse bien de mi futuro. Es cierto que en tiempos bíblicos se daba ese don, y Dios es capaz de darlo hoy. No vamos a limitar el poder de Dios, pero vuelvo a lo que dije sobre todos los dones. No tenemos una promesa que todos ellos van a continuar en la misma medida en toda época. Entonces, una vez que, estoy de acuerdo con usted, una vez que Dios terminó inspirando la Biblia entera, la Biblia enseña que la Biblia misma es suficiente para nuestra fe. Entonces, no necesitamos más información. No debemos buscar otras revelaciones. Si creemos que la Biblia es suficiente, nos aferramos a la Biblia. Por eso yo creo que este don de profecía hoy en día es el don de predicar la palabra de Dios. Y en un sentido, sí, estamos prediciendo el futuro cuando hacemos eso, porque estamos repitiendo y explicando las promesas que Dios da sobre el futuro en su palabra. Ok. Y la segunda pregunta fue, recuérdeme, Manuel. El don de ciencias. Sí. A lo mejor otras traducciones tienen ahí don de conocimiento. Ciencia, esa palabra viene de la palabra conocer en griego y latín. Entonces, está hablando de conocimiento espiritual, conocimiento bíblico sobre todo. ¿Ok? Ay, perdón, Manuel, le puse en mudo. Sí, pastor, estamos ok. Ese es mi aporte por el día de hoy. Gracias. Ok, gracias, gracias. Ok, ahora, a ver, Jolie tenía una pregunta. Jolie. Pastor, yo lo que quería saber es qué diferencia hay entre el don que el Espíritu Santo nos da y una revelación dada por el mismo Espíritu. Ok. Preguntó sobre revelación dado por el mismo Espíritu, revelación. Señor. Ok, perfecto. Primero de todo, cuando buscamos revelación de Dios, vamos a la Biblia. La palabra de Dios es la revelación de Dios para nuestra salvación. Pero antes de que fuera escrita completamente la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, también daba revelaciones a la iglesia antigua. Y eso sería, una revelación sería algo que no pudiéramos conocer si no nos fuera revelado por Dios. ¿Y qué diferencia hay entre el don que da el Espíritu Santo y la revelación? Bueno, el Espíritu Santo es el que da todos los dones.
Y Pablo menciona uno de ellos como revelación, ¿no? O sea, no sé si contesté su pregunta o no. No, profesor. No, ¿Qué ok. es la revelación? Bueno, yo no entendí la pregunta otra vez. Diferencia hay entre el espíritu, entre don y la revelación. La diferencia entre don y la revelación. Bueno, me hace un favor, ¿puede mandarme la pregunta por WhatsApp después de la clase y se lo contesto allí, solo porque no podía escucharle muy bien? ¿Okay? Bien. Ok, perfecto, perfecto. ¿Cuáles otras preguntas hay, amigos? ¿Cuáles otras preguntas hay? A ver, Aníbal, perdón, Aníbal tiene su mano en el aire en la app. Vamos a empezar con Aníbal y luego seguimos con los otros dos que mencionaron. Aníbal. Amén, amén, gracias, profe. No, era de acuerdo también con prestar atención mucho a la pregunta que hizo el hermano Manuel. Porque es que definitivamente tenemos que comprender entonces, según lo que usted está diciendo, o sea, que Dios nos está hablando más que todo, el don de profecía es de predicar la palabra de Dios. Porque es que hoy en día se le llama profeta aquel, o sea, que está inclinado es precisamente a revelar eventos futuros de los cuales la Biblia ya habla. Pero cuando ellos revelan, cuando se enfatizan en revelar eventos futuros, pues yo en particular tengo un concepto de eso, porque es que dice que siempre ha sido para edificar la iglesia. En el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas fueron levantados. En muchos casos, en la mayoría, era para traer juicio. Pero hoy en día vemos que los profetas te están anunciando, te van a regalar un carro. Mira, el Señor te dice que esto, que aquello, que sabiendo que nunca he visto, todavía no he visto un profeta en la actualidad que declara algún juicio. Quisiera que me ayudara en eso. Sí. Me parece a mí muy semejante a los profetas falsos en el día de Jeremías, cuando mediante Jeremías Dios estaba diciendo, vienen los babilonios, van a destruir todo y van a pasar 70 años en cautiverio. Pero otros profetas estaban diciendo, no, somos el pueblo de Dios, tenemos el templo, paz y prosperidad. Me suena muy semejante a eso. Yo creo que lo principal es, ¿cómo, si alguien en la iglesia hoy predice el futuro y no está algo escrito en la Biblia, ¿cómo puedes estar seguro tú que esa predicción es de Dios y no del diablo o de la persona misma? No puedes estar seguro hasta que llegue el día que él predijo. Y si se cumplió, todavía no puedes estar 100% seguro, porque hasta el que adivina de vez en cuando tiene razón. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos es seguridad. ¿Y cómo vamos a hallar seguridad? Si nos aferramos primero de todo, de principio a final, lo que la Biblia dice. Ahí estamos en tierra firme, 100%. Dios no miente. Amén, amén, pastor, así es. Pastor, y por ejemplo, lo que comentaba el pastor y el compañero, también hay una confusión, ¿no? Por ejemplo, una cosa es ser profeta, que profeta significa ser vocero de Dios. Y en últimas, todos nosotros terminaríamos siendo profetas en el sentido de que estamos predicando el evangelio y nosotros sí sabemos qué va a pasar en el futuro.
pero porque la Biblia nos lo enseña, es decir, mar de cristal, calles de oro, patria celestial, es decir, somos unos profetas porque somos voceros de Dios y estamos pegados a la palabra y conocemos lo que va a pasar, pero frente a la palabra. Y otra cosa diferente es un vidente o un adivino, que este vidente o adivino, usado por el diablo, por decirlo así, puede decir cosas, pero son cosas, primero, que nos traen paz al corazón, que el vocero de Dios trae paz al corazón también. Y lo que hace es traer daño y en últimas lo que está tratando es de adivinar, así como le pasó a Saúl cuando convocó a Samuel, fue a Samuel, ¿sí? Y para que le adivinara si iba o no iba a la guerra, y si iba a morir o no iba a morir. Entonces, una cosa es ser profeta que es vocero de Dios y otra cosa es ser vidente o un adivino. Ok, gracias por hacer esa distinción. Sí. Amén, mi hermano, así es. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema? Yo, pastor, pero con respecto a los milagros que el Señor hace. Rosita, adelante. Sí, dos casos, pastor, que en nuestra iglesia manifestó en un principio un milagro. Se llamó a la persona que estaba enferma de cáncer, tenía cáncer en el estómago y se oró por ella, ella estaba en los exámenes y una serie de cosas, y todo haciendo cadenas de oración, mucho movimiento en cuanto a eso. La hermana se hizo los exámenes de nuevo y apareció que había sanado del cáncer. El último examen no tenía nada de cáncer. Sí. Ya todos contentos, felices, qué sé yo, nos abrazamos, pero pasó aproximadamente unos 3 o 4 meses aproximadamente y la hermana volvió de nuevo con los mismos problemas. Entonces, quedó la pregunta, ¿cómo fue? ¿El Señor sanó a la hermana? ¿Hizo el milagro? ¿O fue un engaño nuestro? La verdad es que se formó una verdadera confusión. Y al final no se explicó bien y vino toda esta hecatombe que ahora tenemos, que nos separamos, ya no vamos a la iglesia, y no hemos salido más, sino que solamente seguimos con ella, orando por ella, porque aún continúa con los dolores, pero desconocemos la intensidad del problema que ella tiene ahora actualmente. Entonces, pastor, aún está la confusión. Se habló tanto que el Señor hizo milagro, que quedamos en nada. Sí. Quedamos como que confundidos. Entonces, ¿qué pasó, pastor, allí? ¿Podemos aprender a interpretar lo que aconteció? La verdad es que no podemos. Sí. Gracias por su pregunta. Voy a contestar así primero. Nosotros no podemos saber toda la voluntad de Dios. Lo que está escrito en su palabra, sí, es revelado. Pero hay una voluntad secreta o oculta de Dios también que Él no nos permite saber. Entonces, exactamente lo que sucedió en el caso de esa hermana en la fe, no estamos seguros. Puede ser que Dios escuchó sus oraciones y en su misericordia le quitó el cáncer y le regaló 3 meses de vida, ¿verdad? Puede ser también que un médico se equivocó y leyó mal su examen y anunció que ya no tenía cáncer cuando de verdad todavía tenía. Yo no sé cuál de los dos sea el caso. Pero podemos decir esto con seguridad. Dios no le falló a ella. Tarde o temprano todos vamos a morir. Es la forma en que Dios, mediante la fe en Cristo, nos rescata de todo problema y toda enfermedad. Entonces, Dios hizo lo que podemos, no sabemos exactamente lo que Dios hizo en ese caso, pero podemos decir que Dios hizo lo correcto, porque Dios siempre hace lo bueno para nosotros. Amén, amén. Sí. Gracias, pastor. Sí, no hay de qué. Ok, a ver,
Vamos ahora. ¿Alguien más tenía pregunta? Yo, pastor. Adelante, Diosdel, ¿sí? Sí, una pregunta, pastor, muy importante. Yo la pasada te llamé cuando voy a enseñar a un compañero nuevo también de la Biblia. Y en este momento comentábamos el tema, ocurrió acá en nuestra zona casi día por medio de suicidio. Y pensábamos, ¿qué sería esto? ¿Será que el mal ya viene? Y hablamos de este tema, que cada día por suicidio, y compartimos la Biblia en este tema. Y después llegué acá en mi puesto de trabajo y una llamada. Me dijo, hermano, acá un compañero también se suicidó, me dijo. Y dejó una carta. Y ese muchacho hace años que yo mismo también le compartí con él la Sagrada Escritura. Y escribió una carta a ese muchacho que dejó. Y le dijo en su carta, he visto un luz al otro lado del río. Y me dijo, ven acá, mi amigo, cruzaremos hacia al paraíso. Y allá vamos a disfrutar el canto del paraíso. Dijo, escribió casi que él estaba ilusionado que entrar en el paraíso. Pero el raro nomás que se suicidó para ir en el paraíso. Y hay en la Biblia a veces de los ángeles que vienen de Dios y los demonios. Y de alucinaciones creo que me interprete. Ok. Gracias, Diosdel, por tu pregunta. Empezamos con lo que sí contestamos para Rosa también. No sabemos siempre en cada caso exactamente lo que sucedió. Puede ser que ese hombre tenía una enfermedad mental y pensó que miró una visión cuando de hecho no lo miró. Puede ser, como usted mencionó, que el diablo, un demonio vestido como ángel de luz, le estaba tentando con ese engaño para matarse. Lo seguro es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que el suicidio no es bueno, es un pecado. Entonces, Dios nunca conduciría a alguien a hacer eso. Amén. Ok, amigos, ya estamos al final de bueno, ya pasamos otra vez por media hora, pero vamos a terminar con contestar unas preguntas. Pusimos todo esto bajo el énfasis de, tienes un amigo que fue a una iglesia y estaba hablando en lenguas y también voy a poner en mudo a todos por unos minutos aquí. Ahí está. ¿Y cuáles preguntas les harías a ella? Vamos a empezar con esta. En esa iglesia pusieron demasiado énfasis en hablar en lenguas. O sea, hablar en otros idiomas seguramente fue un don del Espíritu Santo. La Biblia dice eso en el primer siglo. Sin embargo, exigir que todas las personas hablen en lenguas o dar la impresión de que si usted es un cristiano y no habla en lenguas es inferior o no tiene el Espíritu Santo todavía. Eso es falso. No es bíblico. Si tú tienes fe en Cristo, tienes el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es Señor sin el Espíritu Santo. El Espíritu no da a todos los mismos dones. Entonces, si la iglesia pone demasiado énfasis en lenguas, está mal. Ok. También vamos a ver. La siguiente pregunta para hacer con tu amigo sería, ¿lo están utilizando, esto hablar en lenguas, como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Ya lo mencioné, pero vale la pena enfatizarlo. Esta pregunta es similar a la anterior. El Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo, va en contra de lo que dice la Biblia. Ok. La tercera pregunta aquí. Perdón. La tercera pregunta. ¿Para qué usan el hablar de lenguas?
Si ese amigo dice, en esa iglesia están hablando en lenguas, ¿para qué lo usaron? Sería buena pregunta. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse solo a uno mismo. Como dijo Pablo, en cambio, deben de usar el don para edificar a la iglesia. Entonces, si una persona está usando el hablar en lenguas para que todos se enfoquen en esa misma persona, como un show, eso no es del Espíritu. El Espíritu, primero de todo, nos da amor para los demás y no amor para uno mismo. La siguiente pregunta es semejante también, relacionada con la anterior. Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Lo principal es edificación de la iglesia, creciendo la fe de los que están allí. Por lo tanto, si el hablante no puede interpretar por sí mismo y nadie más puede hacerlo, debe guardar silencio. Si esa persona dice, pero yo no puedo guardar silencio, es que me está llenando y tengo que decirlo, entonces diría, eso no viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, el espíritu de los profetas está bajo el control de los profetas. El Espíritu Santo nos da dominio propio. Es un Dios de orden, no de caos, confusión. Entonces, también debemos hacer esa pregunta. Otra pregunta que se debe de hacer, y a lo mejor esta es la más importante. ¿Has evaluado las doctrinas de esa iglesia? ¿Son todas bíblicas o no? En Marcos 16:20, después de prometer Jesús unas de estas señales milagrosas que iba a obrar el Espíritu Santo, dice que los discípulos salieron y el Espíritu le fue confirmando su palabra con estas señales. En otras palabras, cosas milagrosas Dios las permitía porque estaba confirmando el mensaje de sus mensajeros. Pero, ¿qué quiere decir eso entonces? Si supuestamente en una iglesia hay milagros o lenguas, pero su mensaje no es bíblico. Su mensaje contiene doctrina falsa. ¿Confirmaría el Espíritu Santo un mensaje engañoso con señales? Jamás. Entonces, si hay señales allí, no es del Espíritu Santo, es de otro. Entonces, esto es muy importante. Es bíblica su enseñanza, porque si no, podemos estar seguros que no es el Espíritu Santo haciendo esas señales. O viene de sus propias mentes o es el diablo para engañar. Ok, todo esto dicho, yo tengo que terminar la clase ahora. Si siguen con preguntas o dudas sobre este tema, con toda confianza, mándenme un mensaje por WhatsApp. Queremos que tengan paz y seguridad sobre este tema y podemos mostrarles los textos bíblicos por lo que creemos. Pero por ahora tenemos que terminar con una oración. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, estudiando juntos tu palabra. Te damos gracias por mandar tu Espíritu Santo cada vez que estamos meditando en ella. Y tu Espíritu Santo, ¿qué hace por nosotros? En tu palabra nos conduce a la verdad. En tu palabra nos toma el tuyo y nos hace lo nuestro. Nos obra fe en ti para que podamos enfrentar todos los problemas de esta vida confiados y con paz en el corazón, que estás con nosotros, que nos amas y que vamos al cielo para siempre. Señor Jesucristo, que sigas haciendo eso con cada estudiante en esta clase y todos los demás mediante tu palabra.
Es en tu nombre que te lo oramos. Amén. 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 Muy bien. Amén. Amén. Muchas gracias, doctor. Que Dios le bendiga. A todos ustedes, Dios les bendiga. Tengan muy buen día. Muchas gracias, pastor. Está muy lindo todo. Gracias por todo. Gracias. Sí, a ustedes, a ustedes. Dios les bendiga. Tengan muy feliz día en el Señor. Pastor, Sí. de la clase Hermanos también, todos sean benditos. Ok. ¿Qué dijo Ada, perdón? para la noche, los que quieren entrar a media hora antes a la clase. Voy a mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp. Sí. Oh, sí. ya, ¿A qué hora Ok. empieza la clase, pastor, en la noche? Perdón. Depende del horario de cada uno. Hay horarios diferentes. Entonces voy a mandar, sería una media hora antes de la hora de inicio, pero tendría que buscar en el ¿Dónde WhatsApp. está? ¿A qué hora empieza? O sea, ¿Dónde? ahora Colombia. Yo estoy en Paraguay. Ya. Y Paraguay es igual que el este de los Estados Unidos. Y empieza a 8:30 de la noche en ese horario. Ya. Yo estoy en Indiana también, entonces a esas horas empezamos. Perfecto. Ya. Y voy a mandar un mensaje en el grupo de WhatsApp sobre eso. Entonces. Ya, pastor, gracias. Okay. Bueno, gracias a todos. Hasta más tarde. Que tenga buen día, pastor. Gracias. Igualmente. Chao, Dios chao. lo bendiga, pastor. Nos sigan ayudando. Igualmente. Gracias, Yoli. Muchas gracias por sus palabras. Tenga buen día. Okay.